buenos días a todos, hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y ya lo decía mi hermano en el principio, gracias a Dios por aquellas personas que hoy nos acompañan desde nuestra transmisión de Facebook, de YouTube. Eh, Gracias por estar ahí. Quiero invitar a todos, a cada uno de ustedes también que hoy nos acompañan de manera presencial, a que puedan o nos ayuden compartiendo nuestras redes sociales, hermanos, aquellos que tengan redes sociales o nuestros canales para poder llegar a más personas con la palabra, con el Evangelio de Dios. Quiero invitarles así de manera personal a que podamos juntos invitar a otros también a través de nuestras redes, a que nos sigan. Hermanos, vamos a pasar a la palabra de Dios, a el libro de Hechos. Continuamos esta mañana, hermanos. Continuamos con el libro de Hechos, capítulo 20, hermanos. ¿Alguien me puede recordar dónde se quedó nuestro hermano la semana pasada? ¿Alguien me puede recordar, por favor? 20:29. ¿Sí, hermanos? ¿Ahí es? ¿Cómo? Por acá tienen otro dato. 28:31. Ok. Hermanos, vamos para no perdernos a retomar desde el versículo número 27, hermanos. Vamos a retomar desde el verso 27, leyendo ahí. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y vamos a leer hasta el verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Antes de continuar, hermanos, vamos a encomendarnos a Dios. Vamos a pedir que Dios nos ayude y nos bendiga esta mañana, hermanos. Oremos ahí en nuestro lugar. Padre, ¿cómo agradecemos que hoy nos reúnas, Señor? Que hoy nos juntes como congregación, Señor, para poder reunirnos alrededor de tu palabra, Señor, para ser enseñados, para ser instruidos. Deseamos que tu Santo Espíritu se levante, esté en medio de nosotros, para que Él sea el que nos abra los ojos del entendimiento y abra nuestros corazones para que la buena palabra caiga y produzca buen fruto. Padre bendito, te ruego que guíes mis labios, guíes mi boca, Señor, para anunciar lo que tú quieres hablar a cada uno de mis hermanos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Pablo nos está dando algunas indicaciones importantes, hermanos, con respecto a la conducción de la iglesia. Y nuestro hermano Pablo tenía una gran preocupación. Podemos ver en sus palabras, cuando leemos, podemos ver una sincera preocupación
en su tono, creo yo. Por supuesto que es Lucas quien está narrando las palabras, está narrando las instrucciones que está dando a la iglesia de Éfeso, a los hermanos, específicamente a los ancianos de Éfeso. ¿En dónde estaban ellos reunidos? ¿Alguien me recuerda dónde estaban? Sin ver su Biblia, hermanos. ¿Alguien me recuerda dónde estaban reunidos? ¿En qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad nuestros hermanos estaban reunidos? ¿En Éfeso? ¿Dónde estaban, hermanos? En Mileto, ¿verdad? Estaban en Mileto. Nuestro hermano Pablo, recuerden que los manda a llamar. Manda a llamar a los ancianos, a los líderes, y les dice, hey, vengan acá. Y hermanos, lo que muestra es, repito, un cuidado, una preocupación por ellos. De lo contrario, simple y sencillamente hubiera usado una carta, hubiera usado papel y lápiz y les hubiera escrito muy pronto, así muy rápido, hey, ve a entregar esta carta a Tito, Timoteo, alguno de los hermanos, y que lean la carta, lean las instrucciones. No lo quiso hacer de esa manera. Una iglesia, recordemos que nuestro hermano, de todas las iglesias que él fundó, por así decir, que fue Dios, ¿verdad? A través de él. Pero, hermanos, de todas las iglesias que se levantaron, esta era una iglesia especial. Yo sé que todas son especiales. La iglesia bíblica de Puebla Sublime Gracia es especial. Pero esta iglesia, el apóstol Pablo había estado con ellos durante 3 años aproximadamente, enseñando, discipulando. Recordemos que estuvo por 2 años más o menos en la escuela de uno llamado Tirano, ¿verdad? Y estaba enseñando nuestro hermano, discipulando y levantando tal vez a nuevos líderes de esa iglesia, una ciudad grande que tenía, se supone o se cree, aproximadamente 200,000 personas, la ciudad de Éfeso. Por lo tanto, habían tantas cosas que Pablo tenía en mente y que tenía que el liderazgo enfrentar, tantas cosas tal vez culturales, habían muchos obstáculos en el camino, que nuestros hermanos pastores tenían que estar preparados, tenían que estar capacitados, o por lo menos también tenían que estar avisados sobre las cosas que iban a ver más adelante. Y entre unas de esas, recordemos que la semana pasada nuestro hermano nos hablaba de cuando el líder cae. Estamos hablando de personas o de hermanos de estos mismos que estaban sentados ahí ese día en el que estaban reunidos. Entre ellos algunos se levantaron. La escritura dice, hermanos, leo el verso 29, pero porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice el texto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces, hermanos, repito, no era algo sencillo, no era algo que simplemente les escribo una carta. Había una preocupación muy sincera en el corazón de nuestro hermano Pablo. Recordemos esto y no lo perdamos de vista, que está despidiéndose también de nuestros hermanos. Él está despidiéndose de los hermanos de Éfeso. Pablo está despidiéndose ya de ellos en este momento. Son las últimas palabras de instrucción a la iglesia de Éfeso, hermanos. Era un momento, hermanos, tal vez emotivo. Era un momento especial donde tal vez el sentimiento estaba, los sentimientos estaban a flor de piel, hermano. Estaban ahí, pero era un momento también, podemos decir,
trascendental para esta iglesia y para el liderazgo, mis hermanos. Él sabe, mis hermanos, que no volvería a verlos. Él sabe muy bien que no les iba a volver a ver. Por lo tanto, les da sus últimas instrucciones y recomendaciones. Y recomendaciones. Y hasta aquí podemos decir también, si podemos hacer un alto hasta aquí, ¿cuántas verdades les ha dicho el hermano, nuestro hermano Pablo, a los pastores, a los líderes? ¿Cuántas verdades han salido del corazón? Y vemos la inspiración del Espíritu Santo, no solamente para aquellos hermanos que en ese momento estaban recibiendo la palabra, sino esas palabras que hoy nos han alcanzado y que hoy hemos recibido y que podemos tomarlas muy para cada uno de manera personal, porque sabemos que vienen cosas o tenemos que estar listos o preparados para enfrentar los obstáculos que presenta también el liderazgo y la vida de la iglesia, la misma vida de la iglesia. Pablo, hermanos, reconoce que su partida deja a los ancianos en una, por así decir, posición vulnerable, por así decirlo. La responsabilidad de cuidar la iglesia, entonces, para nuestros hermanos es muy grande. No, tal vez no me detuve para poder investigar un poquito de más o menos cuánto o cuántos eran los miembros de la iglesia de Éfeso. Pero quiero pensar que era un gran número de los hermanos que habían en este lugar. El compromiso o la responsabilidad era muy grande y Pablo, hermanos, sabe que ellos no pueden llevar a cabo las cosas o el ministerio solos. No pueden, hermanos. No iban a poder. Y podemos ver algo importante aquí. Pablo quiere encomendar a nuestros hermanos a Dios. Quiere Pablo encomendar a nuestros hermanos a Dios, reconociendo, hermanos, que Él es quien verdaderamente puede protegerlos, a nuestros hermanos líderes, puede guiarlos, puede fortalecerlos y puede ayudarlos para desempeñar el ministerio. Hermanos, usted y yo hoy somos iglesia, la iglesia del Señor. Y nosotros también tenemos esa responsabilidad de poder cuidar a la iglesia. Usted y yo tenemos la gran responsabilidad de ver que nuestros hermanos estén creciendo, estén siendo fortalecidos de manera correcta, de manera sana. Así que Pablo reconoce eso. Y había una gran necesidad de que los hermanos lo entendieran. ¿De qué manera, mis hermanos, podemos ser guardados? Y por otro lado, ¿cómo cuidar a la iglesia y cumplir con el propósito de Dios, hermanos? Nos dice número 1, hermanos, y ahora, verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. El apóstol Pablo, que ya les dio una serie de instrucciones, y ahora les dice, os encomiendo a Dios. ¿De qué manera, repito, podemos ser guardados? Verso 31 dice, después de dar estas instrucciones, por tanto, a lo dicho antes, hermanos, después de instruir, después de dar instrucciones a los hermanos, dice, por tanto, velad, estar atentos, acordándoos que por 3 años, ya nos dice algo más específico y claro, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amados hermanos, nuestro hermano conocía a cada pastor, a cada líder, conocía a cada hermano.
conocía algunas de sus debilidades, conocía algunas de sus necesidades también, conocía tal vez las flaquezas que tenía cada uno de los hermanos que estaban en el liderazgo, pero también nos dice algo muy claro, hermanos: velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Realmente el texto nos dice mucho. Número uno, vemos una sincera preocupación por cada uno de los hermanos. Veo una sincera preocupación. Vemos una genuina preocupación. Pero vemos, hermanos, que nuestro hermano se había dedicado por completo a enseñar a la iglesia, a discipular a la iglesia. El crecimiento de una iglesia, hermanos, o vemos cómo la iglesia se desarrolla, vemos cómo la iglesia crece cuando hay discipulado. La iglesia no se va a desarrollar en un entorno, en un ambiente donde no esté habiendo discipulado de manera continua, donde no haya tal vez amonestación, como era el caso de los hermanos. Necesitamos, hermanos, la amonestación, pero hermanos, primero, necesitamos entender, hermanos, que es Dios quien va a continuar esa obra en nosotros. Es Dios quien va a continuar esa obra en tu vida. Encomendarse a Dios, hermanos, implica una entrega completa, hermanos. Una entrega completa y confianza en el cuidado y guía de Dios, hermanos. Encomendarse a Dios quiere decir o implica esto, hermanos, es una entrega completa. Nosotros no podemos decir: yo estoy bajo el cuidado de Dios, o yo confío en que Dios está o va a cuidar mi vida, si andamos en nuestra voluntad, hermanos. Si queremos andar en nuestros caminos o en la sabiduría de cada uno de nosotros. Este acto, hermanos, de fe no solo significa entregar nuestras preocupaciones y problemas a Dios, sino también confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Hermanos, eso es encomendarse a Dios. Eso es, hermanos, entregarse por completo a Dios. Eso es tener la confianza en que Dios va a cuidarme y va a guiarme. Yo quiero descansar en la soberanía de mi Dios. Él va a cuidarme, Él va a guiarme, Él va a conducirme. Y entonces, lo que yo solo tengo que hacer es, repito, entregarme por completo a Él. Amados hermanos, necesitamos nosotros confiar de esa manera. El apóstol, hermanos, hizo advertencia sobre la necesidad de estar vigilantes. Él sabe las dificultades que vendrán sobre la iglesia y los problemas que surgirán en la medida que los ancianos ejerzan su oficio. Satanás, hermanos, procuraría generar problemas para estropear la obra de Dios. La única defensa, entonces, no está en el interés que pongan los líderes. La única defensa segura, mis hermanos, no es en el interés que pongan los líderes. Podemos poner todo tal vez de nosotros, pero hermanos, si no está en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, está en el poder de Dios. Está en el poder de Dios. Todo depende de Dios. Así que, hermanos, por esa razón encomienda a los ancianos a su cuidado, al cuidado de Dios, al cuidado del Señor. Y dice el texto, hermanos: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios.
O sea, no pudiste mandarnos un manual ahí de mandamientos. Hermanos, no sé qué pudiéramos pensar cuando oímos esas palabras de nuestro hermano Pablo. Hermano, ¿no pudiste haber enviado mejor otra cosa? Dice, os encomiendo, porque es Dios quien va a cuidar, quien va a guardar, quien va a guiar a la iglesia a través de estos hermanos. Él simplemente estaba confiando en el poder de Dios, en que Dios iba a guardar a nuestros hermanos. Es algo que él hizo ya, o el apóstol Pablo había hecho ya antes en otros lugares, en otras iglesias, o lo había hecho también con otros ancianos. Lo vemos en el capítulo 14 de Hechos, verso 23, y dice la escritura, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Jesús pidió también protección para los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo que él es imitador de Cristo. Entonces, Juan capítulo 17, verso 11 dice así, de palabras de nuestro Señor Jesucristo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes estos? Los discípulos, los hermanos, la iglesia. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hermanos, el Señor Jesús estaba orando de esta manera. Guárdalos, Padre, guárdalos en tu nombre. Jesús sabe que en las manos de Dios estaría la iglesia segura, estaría guardada, estaría protegida, estaría siendo guiada. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo mismo está encomendando a los hermanos al cuidado, al pastoreo del príncipe o del pastor de pastores, que es Dios. Guárdalos en tu nombre, ¿verdad? Dice el verso 11, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y quiero hacer ese énfasis porque es Dios, que Él ha ganado a la iglesia, Él la ha comprado con su propia sangre, Él la ha adquirido para sí mismo, hermanos, y por lo tanto Él es quien cuida, Él es quien protege, Él es quien sustenta a la iglesia. Sigamos leyendo, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Mira cómo dice el verso 14, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y termina diciendo el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro Señor Jesucristo está orando y está orando al Padre y les dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amados hermanos, pensamos que la vida o el ser salvo, cuando nosotros decimos ya soy salvo, pensamos, ok, entonces ya vives en otra esfera, ya no eres de este mundo, ya, o algo, cosas que pensamos muchas cosas. Amados hermanos, cuando Cristo nos perdona, cuando Dios nos perdona, cuando Él opera el perdón en nosotros, no quiere decir que por ello tú, pues ya casi te salen alas o cosas así, que tienes una aureola en la cabeza, sino hermano, tú sigues en este mundo. Dios quiere dejarte en este mundo para que puedas reflejar su gloria, para que puedas dar testimonio, para que tú seas sal y también seas luz, para que otros vean a Dios a través de ti. Así que Dios va a utilizarte, pero hermano, ten la confianza
Él va a estar contigo todos los días. Él va a guardarte, Él va a cuidarte. Lo que estaba diciendo entonces el apóstol Pablo a los hermanos es, tú no vas a estar solo. La obra no es tuya. Hermanos, la obra no es nuestra. La obra en la que estamos hoy trabajando no es mía, es de Dios. Solo nos ha puesto a cuidarla. Solo nos ha puesto a administrarla, a vigilarla. Pero Él es el que va a ayudarnos, Él es el que va a estar con nosotros. Amados hermanos, y si Dios ha operado en tu vida el perdón de tus pecados, debes de tomar esa promesa o esa palabra de que Él va a estar contigo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro Dios quería que cada uno de nosotros confiara en su providencia, confiara en su espíritu para desempeñar, para hacer su obra, hermanos. Que nos apoyáramos en Él, que descansemos en Él. Por eso requiere o implica una rendición total a Él, hermanos. Requiere que estemos rendidos a Él para que Dios obre a través de nosotros. A los que antes, hermanos, entonces nuestro Dios había exhortado, ahora los pone en las manos de Dios para su cuidado. Nuestro Señor Jesucristo había instruido a nuestros hermanos, había dado, dice el verso 14, yo les he dado tu palabra, ahora guárdalos, Señor. Ahora guárdalos. Hermanos, y cuando Cristo está orando, no podemos creer que el Padre está oyendo a su oración. No podemos confiar en que el Padre va a responder favorablemente a la oración de Jesús en ese sentido. Él va a responder favorablemente en ese sentido. Él va a estar con la iglesia, va a estar con los discípulos, va a estar con los líderes, va a estar con los ancianos, va a estar con aquellos que guían a otros hermanos. Ahí va a estar el Señor. El Señor, hermanos, estaría con ellos. La dependencia en Dios debía ser total entonces. La dependencia en Dios tenía que ser total. A veces confiamos en Dios o yo puedo decir creo en Dios cuando las cosas van correctamente. Pero ¿qué tal está tu confianza cuando las cosas son adversas, hermanos? Cuando hay dificultades en tu vida, tal vez en tu matrimonio, tal vez en tu trabajo, tal vez con tus hijos, tal vez con tus padres. ¿Qué tal está tu confianza, hermano? Hermana, ¿qué tal está tu confianza? ¿Qué tal está cuando nos despiden o nos dicen, me ha tocado que parece que el proyecto es mío y dicen, ahí le avisamos, le llamamos? Oh, hermano, cuando me dicen eso ya sé que no hay nada para mí. Pero ¿qué tal está nuestra confianza, hermanos? Cuando las cosas no son como nosotros queremos. No podemos enfrentar los desafíos de la vida, hermanos, y menos los del ministerio con nuestras propias fuerzas. No podemos. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios y confiar en su provisión y su cuidado, hermanos. ¿Qué más necesitamos, hermanos, para poder cumplir, repito, el propósito de Dios, para poder cumplir y podamos ser guardados aún? La Escritura aquí nos dice que Él nos dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia. Ya oímos a nuestro Señor y dice, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra.
La gracia de Dios es un don inmerecido. Todos creo que hemos oído ya y lo sabemos, que se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras, la gracia de Dios. Pero hermanos, Pablo vincula la protección y la bendición con la palabra, hermanos, con la palabra de Dios. La encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. ¿En qué sentido, mis hermanos, usa aquí Pablo esta expresión? En otros lugares, al hablar de la palabra de la gracia de Dios, está refiriéndose al evangelio que predicaba. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Hechos, verso 3, dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En esta ocasión, hermanos, alcanza a toda la palabra que él les había comunicado y enseñado. Nada que hubiera sido provechoso para su vida había sido retenido en la enseñanza, mis hermanos. Más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo, aquí mismo, en el verso 20, Pablo dice lo siguiente, o la palabra dice así: pero rodeándoles, 14 verso 20, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Los discípulos le rodean, se levantó, dice, y entró en la ciudad, después de haber sido azotado, ¿verdad? Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22, hermanos. Confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando los ánimos de los discípulos. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pablo, después de haber pasado por dificultades, se levanta, entra a la ciudad y, hermanos, comienza a animar a los discípulos. Dice la Escritura, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hermanos, la palabra era lo que estaba trayendo fortaleza a la vida de la iglesia. En este sentido, entonces, es que se usa esa palabra, hermanos, en que la palabra trae fortaleza. Vemos al pequeño recién nacido y si tú lo ves, empieza a pararse solito. El bebé pequeño de unos 8 meses o a veces menos, ¿verdad? Empiezan a pararse y ves como que los piecitos se le quieren vencer y estamos hablando que no tiene todavía los pies bien fuertes. O sea, no le puedes echar 5 kilos, ¿verdad? Porque todavía no puede, para empezar, ni ponerse de pie. Entonces, por sí mismo. Así que necesita fortalecerse. Necesita tomar fuerza. Necesita crecimiento. Y es hacia allá donde apunta la Escritura, hermanos. Ahora, los ancianos, hermanos, debían seguir las pautas de la palabra para conducir o guiar a la iglesia. Entonces, Pablo quiere enfatizar, hermanos, que este mensaje no solo es un conjunto de doctrinas. Pablo como que quiere aquí enfatizarnos algo, no es un conjunto solamente, aunque sí tiene que ver, de doctrinas, sino del poder para transformar vidas. El poder para transformar vidas. Hermanos, el discipulado no es un conocimiento nada más de Dios. El discipulado no es solo que vayamos a adquirir conocimiento, que tú te llenes de conocimiento.
sino de que tú aprendas a conocer al Dios vivo, de que tú comiences a conocerlo, no solo eso, de que tu vida y corazón sea conformado a su imagen. Qué cosa maravillosa. No quiere que te llenes de conocimiento. No quiere que te llenes solamente con una teología hueca, hermanos, sino quiere llevarte a que tú puedas vivir, que tú puedas experimentar en tu vida esa palabra. Es por la palabra entonces que los creyentes son edificados, instruidos, capacitados para vivir la vida cristiana, hermanos. Es por la palabra. Y también nos dice, hermanos, que para sobreedificaros. La palabra, dice, os encomiendo a Dios, os encomiendo a la palabra de su gracia ahora, y la palabra tiene poder para sobreedificaros, dice el texto. Entonces, este tercer punto, sobreedificar, significa construir sobre un fundamento ya existente. Sobreedificar significa construir sobre algo que ya existe. Sobre algo que ya existe, sobre algo que ya ha sido puesto. En el contexto entonces espiritual, hermanos, esto implica que es crecer continuamente en nuestra fe, en nuestro conocimiento de Dios. Esta palabra sobre edificaros, hermanos, es una palabra griega, oikodomeo, y quiere decir, hermanos, implica construir, implica fortalecer y también implica hacer crecer, hermanos. Hacer crecer. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, estamos diciendo que tiene poder de hacer crecer al creyente y conformarlo a la imagen de Jesucristo. Ese es el poder que tiene la palabra, hermanos. Ese es el poder que tiene la palabra. El conocimiento es bueno, súper bueno, te puedo decir. El conocimiento es esencial, muy esencial, hermanos. Muy esencial. La enseñanza, hermanos, tanto oral como la escrita, procedían del Señor mismo. En la palabra, en la Biblia. Y había sido dada a la iglesia por los apóstoles, hermanos. La enseñanza, tanto como oral, repito, y escrita, procedían del Señor mismo. Y había sido dada a la iglesia por los apóstoles. ¿Cómo nos llega el Evangelio de Marcos, hermanos? ¿Cómo nos llega el Evangelio de Marcos a nosotros? ¿O por qué hoy tenemos el Evangelio de Marcos? Una pregunta que podemos hacernos en este momento, y hay una respuesta a la pregunta. Se dice que la iglesia había oído al apóstol Pedro. Había oído, repito, al apóstol Pedro. La iglesia había escuchado al apóstol Pedro. Sin embargo, los hermanos querían tener las enseñanzas del apóstol Pedro en papel. El discípulo más cercano de nuestro hermano Pedro fue Marcos, el discípulo, o Juan Marcos. Así que fue Juan Marcos o Marcos quien escribe el Evangelio de Marcos, lleva su nombre, pero se dice que son las enseñanzas de viva voz del apóstol Pedro. Así que hoy tenemos el Evangelio de Marcos, las enseñanzas del apóstol Pedro en nuestras manos. También tenemos su primera y segunda carta, hermanos. Pero, de hecho, ni fue Pedro quien escribió su carta, sino fue un hermano quien ayudó a escribir la carta.
Y algunos han dicho que el apóstol Pedro, hermanos, no sabía escribir. Algunos han dicho, hermanos, han señalado que nuestro hermano Pedro no sabía escribir, porque algunos han dicho que venía del vulgo y algunos piensan que no tenía educación. Sin embargo, vemos la inspiración de Dios a través, yo no quiero decir que esto sea cierto, hermanos, pero quiero decir que Dios inspiró a nuestro hermano Pedro para hablarnos. Y ya sea que a través de algún hermano, hoy tenemos sus enseñanzas en nuestras manos. Y amados hermanos, Pedro nunca pensó el gran impacto que iba a tener la palabra, hermanos. Nunca pensó él. Dios sí sabía. Él tenía el control de la vida de sus siervos. Así que Dios utilizó a un hombre, ya sea con muchos o pocos estudios académicos. Lo cierto es que su evangelio, su carta, hermanos, sigue transformando corazones, sigue dando esperanza a los creyentes. Porque, por ejemplo, no era mi tema, hermanos, pero las cartas del apóstol Pedro, lo que quiere hacer o producir es esperanza en los creyentes, hermanos. Es esperanza. Quiere que tú y yo esperemos ansiosamente, que nunca perdamos de vista, aun cuando aparezcan burladores que digan, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No que ya iba a venir? ¿Dónde está? ¿No parece que ustedes son mentirosos? Y hermanos, el apóstol escribe para darnos esperanza, darnos ánimo a la iglesia, para que nunca, hermanos, se apague ese fuego, para que nosotros no perdamos la esperanza que tenemos en Dios. Todo lo contrario, quiere fortalecernos. Quiere que miremos esa luz y no la perdamos de vista. Que tengamos presente la meta, hermanos. ¡Cuánta bendición! Hermanos, decía yo que la enseñanza, tanto oral como la escrita, procedían del Señor mismo y había sido dada a la iglesia por los apóstoles. El fundamento que han puesto los apóstoles y profetas en la predicación del evangelio es Cristo mismo, hermanos. Es Cristo mismo, sobre el que ellos, en base a la autoridad recibida, establecen lo que podríamos llamar, hermanos, la estructura sobre la que descansa el edificio en cuanto a doctrina. Nuestros hermanos comenzaron a poner el fundamento. Toda esa operatividad conduce a glorificar como cabeza y Señor a Cristo mismo, hermanos, a Cristo mismo. De modo que Jesucristo aquí, hermanos, es la base fundamental de sustentación del edificio, y ese edificio, hermanos, es la iglesia. La iglesia está o permanece porque Cristo vive por los siglos de los siglos. Y cuando se pueda levantar todo tipo de persecución en contra de la palabra o en contra de la iglesia para destruirla, solamente queremos decirle a todos aquellos, no van a poder. No va a poder hacerse eso. Hermanos, ha habido culturas poderosas y que influyeron poderosamente, fuertemente en las culturas. Sin embargo, hoy desaparecieron. Desaparecieron. Vemos a Babilonia, vemos a Persia, vemos a los griegos, vemos a los imperios que han habido, romanos, por ejemplo, se han levantado, hermanos. Y hoy ya no están. Sin embargo, Dios sigue estando sentado en su trono y va a seguir reinando por los siglos de los siglos. Amados, entonces, hermanos, tenemos que descansar en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles. Pablo está indicando a los ancianos, hermanos, cuál es el elemento poderoso para la conducción eficaz de la iglesia.
la persistencia y permanencia en la palabra. La persistencia y permanencia en la palabra. Ellos mismos debían perseverar, los hermanos, los pastores, y cada uno de nosotros que hoy oímos, debemos de perseverar, hermanos, en la palabra. Tal compromiso, hermanos, requiere enseñar la palabra. Enseñar la palabra. No hay conducción posible hacia una vida eclesial victoriosa que no sea la de hacer respetar la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos nosotros vivir la palabra de Dios, respetar la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como iglesia. Así que estudiar la palabra de Dios debe de tener, hermanos, debe tener una importancia fundamental en la vida del creyente, en nuestras vidas. El estudio de la palabra. Ya te daba unos datos hace algunos meses atrás de cómo está la lectura de la palabra en los creyentes. Es en base a un estudio que hizo una asociación, pero si mal no recuerdo, el 50% de los creyentes no leen la palabra. El 50% de los creyentes no leen la palabra. Y no recuerdo el dato, pero hay un tanto por ciento de los hermanos que no les interesa el discipulado. Como consecuencia, tenemos personas quejándose en la iglesia. Tenemos hermanos peleándose en la iglesia. Tenemos hermanos conflictivos en la iglesia. Tú dirás, bueno, entonces, ¿son un problema? No, es un problema que de alguna manera, en algún momento en la vida de la iglesia afecta, sí. Pero amados hermanos, la palabra de Dios es poderosa para sobreedificaros, para fortalecernos, para hacernos crecer, hermanos. Estudiar la palabra, repito, de Dios debe tener una importancia fundamental en la vida del creyente. Por varias razones. Una, trae conocimiento de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Da conocimiento acerca de la persona a quien amamos, a quien servimos, la persona que ha muerto por nosotros. La persona que ha muerto por nosotros. La Biblia, hermanos, es la revelación escrita de Dios a la humanidad. A través de sus páginas conocemos quién es Dios, conocemos su carácter, conocemos su voluntad y conocemos sus obras, hermanos. Estudiar la palabra de Dios nos permite tener una relación más profunda y más personal con Él, hermanos. Más personal con Él. Necesitamos entonces darle importancia a lo que realmente importa, hermanos. Debemos de darle importancia a la palabra de Dios. Hermanos, número 2, porque es importante, hermanos, porque es fundamental, nos da crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos da crecimiento espiritual, así como el alimento físico, hermanos, es esencial para el crecimiento y la salud del cuerpo, hermanos. La palabra es esencial para el crecimiento espiritual del creyente. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos. Yo sé que ya no somos recién nacidos, algunos tenemos 5, 3 años, 10 años como conversos, como recién nacidos, nacidos de nuevo, así como un bebé nos dice que desead como niños recién nacidos. No importa el tiempo que tengas, debes de seguir teniendo la misma necesidad de recibir la palabra de Dios.
Eso me lleva no solamente a estudiar a la Biblia, a leer la Biblia, también exponerme a la Biblia, a la palabra, a la predicación. Necesitamos congregarnos, por ejemplo. Necesitamos congregarnos. La palabra de Dios, hermano, debemos de desear como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Es así. Eso es, ¿por qué es importante? Porque da crecimiento espiritual. Yo no sé si termina el año, por ejemplo, o los meses y puedas ver tu crecimiento. Hacerte como un autoexamen. ¿Cuánto he crecido espiritualmente? ¿Cuánto me he desarrollado espiritualmente? ¿No te has hecho preguntas como esas? Eh, no sé si tengas un plan, por ejemplo, de lectura de la palabra, de la Biblia. Te aconsejaría que tomes o hagas un plan de lectura de la Biblia. Démosle importancia a lo que realmente importa, hermanos. Compara la palabra de Dios con la leche espiritual que alimenta. ¿La leche fortalece a los niños, hermanos? Sí fortalece, ¿verdad? A los niños. ¿Les ayuda a crecer o no? La palabra nos ayuda a crecer y a fortalecernos espiritualmente. En este siglo que nos tocó vivir, tenemos cientos de herramientas, oye bien, de herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición para crecer de todas las formas posibles. Necesitamos crecer en el área matrimonial, hay muchas herramientas. Hay varios buenos hermanos de quien podemos echar mano para instruirnos. Yo sé que es la palabra, hermanos, pero hay muchas herramientas. Número 3, nos da guía y dirección. Nos da guía y dirección. La Biblia nos ofrece sabiduría y dirección para la vida diaria, hermanos. El Salmo 119, verso 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos guía, hermanos. Dios nos va a guiar. El apóstol Pablo dice, os encomiendo a Dios. Pero podemos también decir que entonces Dios va a utilizar la palabra de Dios como esa herramienta para descansar en Él, para confiar en Él. Nos da guía, nos da dirección, hermanos. Estamos siendo guiados por su Espíritu Santo de manera continua. Nos está dando, nos está llevando al crecimiento, al conocimiento de Él. Conocemos mejor a Dios. Estudiar las Escrituras entonces nos ayuda a tomar decisiones también sabias y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Número 4, da fortalecimiento a la fe. Da fortaleza a la fe, en la fe, hermanos. Romanos 10, verso 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos fortalece nuestra fe. Dios nos ayuda y Dios va a utilizar su palabra, hermanos, para llevarnos a confiar más en Él. A confiar más en Él. Y cuando digo a confiar más en Él, hermanos, hay cosas que nos pueden llevar a desconfiar de Dios, a dudar de Dios, a dudar de tu fe, a dudar de tu nuevo nacimiento aún. No sé si has platicado con algún testigo de Jehová en algún momento, pero un testigo de Jehová tiene la misión de convencer a la gente de que tienen la verdad. Número 2, y si creen ellos que tú no tienes, que te resistes, dicen ellos, si no puedes contra él, por lo menos confúndelo. Confúndelo, por lo menos confúndelo. Esto que te estoy diciendo es la misión que tienen. Si no pueden, por lo menos confúndelo, dicen ellos. Y en algunos, cuando platica,
platica uno con ellos, de verdad, algunos, yo en algún momento dado, hace algunos años, te puedo decir eso, así como que ¿y será que entonces estoy bien? ¿No será que ellos tienen la razón? ¿No será? ¿Sabes por qué tienen tanto éxito las sectas? ¿Sabes por qué tienen éxito las sectas? Porque ellos responden a las dudas que la gente tiene. ¿No has visto la estrategia de algunos de ellos que cuando llegan y tocan la puerta, ¿sabía usted que este mundo un día se va a acabar? ¿O sabe usted, usted va a vivir, cree que usted va a vivir para siempre en este mundo? Ya veo que algunos hermanos sí ya los he escuchado. Qué bueno que los has oído. ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque tienen respuestas a las preguntas que ellos tienen. ¿Sabes que la gente tiene muchas dudas? Y cuando hay alguien que me responde a mis dudas, le presto atención, le empiezo a poner atención. Y cuando me doy cuenta, estoy militando ya con ellos. Tú y yo, Dios nos ha dado su palabra para crecer, para que nos guíe, pero también, hermanos, para guardarnos del error. Vivimos en un mundo lleno de falsas enseñanzas, doctrinas engañosas. Estudiar la palabra de Dios, hermanos, nos protege contra el error y nos permite discernir la verdad de la mentira. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y verso 17. Y nos recuerda, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir en justicia, hermanos, a fin de que el hombre de Dios, hermanos, esté enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no te prives de estar siendo enseñado por la palabra de Dios. No te prives a ti mismo. Dios quiere atraerte hacia Él a través de su palabra. Hermanos, punto número 6, da transformación de vida. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. El discipulado tiene el propósito, repito, de conformarnos a la imagen de aquel que nos ha comprado, a la imagen de Cristo. Dice la escritura en Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tiene poder la palabra de Dios. La palabra puede transformar. También dice Romanos capítulo 1 que el evangelio tiene poder. Tiene poder, hermanos. Así que no nos privemos de estudiar y aplicar la Biblia en nuestra vida. Somos transformados a la imagen de Cristo por la palabra de Dios. Número 7, ¿qué tan importante es o por qué debemos de darle importancia al estudio de la palabra? Hermanos, nos lleva a buscar la palabra. Cuando la estudiamos, la leemos, nos damos cuenta que nos lleva a la comunión con otros creyentes. La sola palabra de Dios tiene poder para llevarnos a tener comunión, compañerismo, vida de iglesia con otros creyentes. Qué interesante, hermanos. Qué interesante. Yo nunca hubiera pensado que iba a conocer a una hermana Reinita, a una hermana Adelina, que un día me iba a sentar con un hermano Raúl, una hermana Lupita, etcétera. Todos ustedes, hermanos. Nunca pensé que iba a tener una familia diversa y que han bendecido a mi vida. Nunca pensé eso, hermanos.
Nunca pensé que Dios me iba a rodear de una maravillosa familia, que iba a ayudarme en mi crecimiento espiritual. Nunca pensé eso, pero Dios sí pensó en eso, hermanos. Por eso Él nos dice que nos encomienda a Dios. Y nadie que pierda, dice el Señor, padre, madre, etcétera, va a recibir 100 veces más. Tengo una familia muy grande en Cristo. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos. La iglesia, cuando viene a la palabra, le lleva a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el fundamento que han puesto, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué deleite es todo esto que Dios nos da. Qué deleite, qué gozo, hermanos. Qué bendición es sentarse a la mesa con el Señor y con la familia que Él ha adquirido por su sangre, hermanos. Y número 8 es fuente de esperanza y consuelo, hermanos. Y solo tomé un texto, pero yo sé que en cada punto de por qué debe ser tan importante el estudio de la palabra para nosotros, hermanos, hay varios, hermanos. La Biblia es una fuente inagotable de esperanza y consuelo para el creyente. Dice Romanos capítulo 15, verso 4, nos dice que todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentándoos por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Con ese fin, Dios nos ha dado su palabra. Estudiar la palabra de Dios no solo nos acerca más a Él, sino que también nos equipa, nos fortalece para vivir una vida plena y fiel a Dios. Así como buscamos, hermanos, que la vitamina aquí, la vitamina allá para nuestro cuerpo cuando nos sentimos mal, así es como también debemos buscar que la palabra esté fortaleciendo esas áreas débiles de nuestra vida espiritual, hermanos. La palabra tiene esa bendición para ayudarnos a fortalecernos en esa vida, hermanos, para desarrollarnos espiritualmente. Y el último punto dice que volviendo al libro de los Hechos, hermanos, capítulo 20, verso número 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra, Dios tiene poder para darnos herencia o darnos esperanza con todos los santificados. La herencia prometida, hermanos, a los creyentes es una vida eterna con Dios. Esa es la esperanza del creyente. Esta herencia es tanto una futura realidad como una presente esperanza que impacta el cómo vivimos hoy, hermanos. Si perdemos la esperanza, perdemos el rumbo, perdemos la dirección hacia donde vamos. Si perdemos la esperanza. Ser santificados, hermanos, significa estar apartado para Dios, lo cual implica vivir en santidad a través de la obediencia a la palabra de Dios y la dependencia del Espíritu. Lo hemos ya leído, lo hemos estudiado, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la palabra nos lleva a la santidad cada vez más y más. Nos lleva a perseverar en seguir a Dios, que es santo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esperanza eterna, la promesa de un futuro glorioso con Dios, nos motiva y a perseverar en la fe, hermanos. Nos ayuda a permanecer, a caminar en la fe. Dice igual primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia, hermanos, tenemos una herencia incorruptible. Hermanos, si tienes una herencia por ahí, déjame decirte algo. Un día, el día que mueras, se va a quedar ahí. Ahí se queda todo. Pero esta herencia, hermanos, es incorruptible. Nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar. No se puede corromper con nada. No se puede echar a perder por nada. Es incontaminada, es inmarcesible, no se marchita, no cambia. Ahí está. Es tuya esa herencia, hermano. Reservada, hermanos, solamente que está reservada, está apartada, sí, para ti, en los cielos. Aquí en la tierra no, hermano. En los cielos. Dios mismo es la herencia de los suyos, hermanos. Dios mismo es la herencia de los santos. Y leemos esto en el libro de los Salmos, hermanos, capítulo 16. No hay nada ahí que pueda ser reservado para los hijos. Es Dios, hermanos, nuestra herencia. Es Dios, hermanos, nuestra heredad. Nuestra herencia, hermanos, está en los cielos. Todo lo que hay ha sido hecho por Cristo. Y todo lo que hay ha sido hecho para Cristo. Lo que Él hizo en la cruz y lo que Él pudo, es lo que Él compró, lo que Él adquirió, es suyo, hermanos. Es de su propiedad. Tú y yo somos su propiedad. Tú y yo somos de Él. Y no hay nada que nos pueda apartar de Él. Vamos a orar, hermanos, para terminar nuestra reunión. Amados hermanos, hemos de darle importancia. Hemos de confiar en Dios para nuestro cuidado. ¿Cómo agradecemos, Señor, el gran milagro que hiciste en nosotros? El hacernos nacer de nuevo primero. Pero ¿cómo nos impresiona la manera en la cual nos has traído todos estos años en los que hemos estado en el camino, Señor? En la forma en la que nos has guardado, en la manera en que nos has llevado también al crecimiento. Padre, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a continuar la carrera, a no desmayar en ningún momento, a buscar esa leche espiritual, como dice tu palabra en Pedro, a desear como niños, a desear tu palabra como niños, a tener ese deseo fuerte y genuino de estar en comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Danos de tu Santo Espíritu. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.